Faltan solo algunos días para que arranque el evento deportivo más grande de la historia. Y México está en medio de todo. Pero lo que nadie te está contando es lo siguiente. Alguien más se está llevando el dinero. Y ese alguien no es México. Hoy vamos a hacer los números reales, sin filtros, sin propaganda, porque la fiesta del fútbol tiene un precio, y quiero que sepas exactamente quién lo está pagando. Bienvenido a Economía Curiosa. El 11 de junio de 2026, el Estadio Azteca de la Ciudad de México va a rugir como no lo ha hecho en décadas. México jugará contra Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Y ese estadio, que ya tiene 2 inauguraciones mundialistas en su historia, de 1970 y de 1986, se convertirá en el único estadio del planeta en abrir 3 Copas del Mundo. Eso no lo va a hacer ningún otro recinto en el mundo, nunca. Pero detrás de esa inauguración hay una historia económica que es mucho más compleja que los fuegos artificiales. Empecemos, por los números que todos quieren escuchar. Según un análisis de la consultora Deloitte presentado en mayo de 2026, el Mundial generará una derrama económica de $2.730 millones para México. Eso equivale a aproximadamente 47.360 millones de pesos. Número enorme, ¿verdad? Espera, porque aquí viene el pero. Daniel Saga, economista en jefe de Deloitte, dijo algo que no apareció en los titulares grandes. Esa cifra representa apenas el 0.14% del PIB de México. Como él mismo lo puso, si lo comparamos con el tamaño de la economía, son 0.14% del PIB. Ahí ya no parece tanto, o sea, el evento deportivo más grande de la historia, organizado en parte en tu país, va a mover menos del 0.2% de tu economía. Y eso no es todo. El banco BBVA México estima que el impacto será de unos 36,000 millones de pesos, que aportarían apenas 0.3 puntos porcentuales al crecimiento del país. El banco también fue muy claro en algo. El Mundial es un pico de turismo que se va a ir. No está ligado a proyectos de inversión de largo plazo. Alejandro Saldaña, economista del banco B por Más, fue todavía más directo. Dijo que el impacto en el PIB durante las semanas de partido rondará el 0.1%. En un escenario muy optimista, con 5 millones de visitantes, podría llegar a 0.2%. Eso es lo que hay. Entonces, ¿por qué nos vendieron esto como si fuera la salvación económica de México? Porque hay industrias que sí van a ganar mucho. Y eso también hay que decirlo. La gastronomía espera una derrama de 12.630 millones de pesos solo en restaurantes, fanfests y transmisiones de partidos. Los sectores de alojamiento, transporte y entretenimiento podrían ver un crecimiento de hasta el 30% durante junio y julio. Deloitte proyecta la creación de más de 92.700 empleos en todo el país. Y las autoridades de turismo proyectan que el gasto turístico en México podría subir hasta un 48% durante el torneo. Eso es real. Y es importante. Pero ahora viene la parte que nadie quiere contarte. ¿Quién no va a ganar en este mundial? Primero hablemos de los mexicanos que viven cerca de los estadios. Antes de que comenzara siquiera el primer partido, las rentas ya subieron entre 25 y 40% en zonas cercanas a los 3 estadios sede, según datos del Índice de Inmuebles 24. Eso no es una proyección. Eso ya pasó. Familias que viven en Tlalpan, en zonas de Guadalajara cerca del Akron, o en Monterrey junto al estadio BBVA, ya están sintiendo esa presión en el bolsillo. Y los hoteles son otro caso extremo. Banamex documentó un caso específico que lo dice todo. Un hotel en la Ciudad de México que cobraba 2.720 pesos por noche a finales de mayo. Para los días 10 y 11 de junio, alrededor del partido inaugural, está listado en 67.340 pesos la noche. Eso es un aumento de más de 2.000%. En Monterrey, la consultora inmobiliaria Real Estate Foresight proyecta que las rentas en zonas cercanas al estadio BBVA podrían aumentar hasta 600% durante el torneo. Y los departamentos que antes se rentaban a largo plazo están migrando masivamente a plataformas como Airbnb, cortando contratos o no renovándolos, para cobrar tarifas por noche que superan lo que antes ganaban en un mes entero. La revista Proceso documentó cómo en la Ciudad de México propietarios están terminando contratos de renta anticipadamente, precisamente para aprovechar esta ventana. ¿Y la inflación? El Banco Banamex estima que el Mundial va a subir la inflación general entre 35 y 36 puntos base entre junio y julio.
Esto en un año que ya empezó cargado de presiones, cambios fiscales, aranceles y un contexto global complicado. El INPC, que mide la inflación en México, ya tiene proyecciones de entre 3.7 y 4.1% para esos meses. No mucho, pero tampoco nada. Ahora hablemos del tema más polémico de todos, el que sí generó debate político en el Congreso. ¿Quién se está quedando con el dinero gordo? La FIFA proyecta ganancias globales de 13.000 millones de dólares con este mundial. Para ponerlo en contexto, eso es más que el PIB de países enteros. Y México fue el único de los 3 países sede que le otorgó exención total de impuestos a la FIFA, no Estados Unidos. No Canadá, solo México. ¿Por qué? Porque el contrato original fue firmado en enero de 2018 por el gobierno de Enrique Peña Nieto, y ese contrato comprometía exenciones fiscales totales para la FIFA, sus subsidiarias, patrocinadores y socios comerciales por 10 años, de 2018 a 2028. Impuestos sobre la renta IVA, impuestos locales, todo exento. La presidenta Claudia Sheinbaum renegoció el contrato y logró acotarlo a solo un año, de noviembre de 2025 a octubre de 2026. Pero la exención está, y la propia representante del gobierno mexicano ante el Mundial declaró que ese contrato original lastimaba las finanzas de México y dejaba al país en indefensión legal. Y mientras tanto, la FIFA recibe sus ganancias sin pagar un peso de impuestos en territorio mexicano. ¿Justo? Eso lo juzgas tú, pero son los hechos. Ahora bien, el gobierno federal sí invirtió dinero de verdad para estar en este torneo. El presupuesto oficial del gobierno mexicano para infraestructura, seguridad y logística ronda los 6.000 millones de pesos solo en movilidad urbana para las 3 ciudades sede. La Ciudad de México y BBVA armaron un fideicomiso privado de 4.000 millones de pesos adicionales para mejorar transporte alrededor del Estadio Azteca, con 17 trenes ligeros nuevos, trolebuses, autobuses eléctricos y remodelación de corredores urbanos. Eso sí es inversión que queda. El Estadio Azteca en sí mismo, hoy rebautizado como Estadio Banorte por un acuerdo de patrocinio, tuvo una remodelación total de más de 3.500 millones de pesos, según confirmó el propio dueño del recinto. De ese monto, 2.100 millones vinieron de un crédito con Banorte, y el grupo que lo opera, Oyamani, reconoció ante sus accionistas que enfrenta riesgos reales. Si el estadio no cumplía los estándares de la FIFA a tiempo, podían perder partidos del Mundial, lo cual habría complicado el pago de esa deuda. Afortunadamente, el estadio fue entregado a la FIFA el 11 de mayo de 2026, un mes exacto antes del inicio del torneo. México albergará 13 de los 104 partidos del Mundial. Solo 13. Estados Unidos tiene el resto. Y eso también hay que ponerlo en perspectiva. El exsecretario de Turismo Miguel Torruco llamó a este un mini mundial para México, señalando que, a estadios llenos en los 13 partidos, el país alcanzaría menos de 844.000 asistentes en total. No es poco, pero tampoco es organizar el torneo completo. ¿Y el legado? ¿Qué queda después? Aquí la historia de otros mundiales es una advertencia seria. Brasil 2014 gastó entre 11 y 15.000 millones de dólares en organizar el torneo completo. Los estadios construidos en ciudades sin tradición futbolística terminaron prácticamente vacíos después. El escándalo de corrupción en las obras fue enorme. Y las protestas en las calles fueron masivas porque la gente exigía ese dinero para salud, educación y vivienda. En México el escenario es diferente. Los estadios ya existen, no se construyeron desde cero. Eso es una ventaja enorme. Pero los expertos advierten que las mejoras en transporte e infraestructura urbana solo dejan legado real si se mantienen después del torneo. Y en México eso no siempre ocurre. El Banco Interamericano de Desarrollo y múltiples economistas han documentado que el turismo postmundial sí puede aumentar, de forma sostenida si el país aprovecha la visibilidad global. Deloitte estima que en otras naciones sede hubo incrementos significativos de visitantes en los años siguientes al torneo. Pero eso requiere inversión sostenida en seguridad, infraestructura y promoción. No es automático. Y aquí hay que ser honestos sobre el contexto económico de México en este momento. En 2025, la economía mexicana creció apenas 0.5%, según el INEGI. Fue un año marcado por la incertidumbre de la guerra comercial con Estados Unidos. Para 2026, las proyecciones antes del Mundial apuntaban a un crecimiento de entre 1.2 y 1.6%. No es un año de bonanza. La calificadora S&P
cambió apenas esta semana la perspectiva crediticia de México de estable a negativa, citando bajo crecimiento, aumento de la deuda pública y las presiones fiscales por el apoyo a Pemex y CFE. En ese contexto, el Mundial llega como un impulso puntual. Bienvenido, pero puntual. No resuelve los problemas estructurales de la economía. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti, para el mexicano de a pie? Si tienes un negocio en las ciudades sede o cerca de ellas, este es probablemente el mejor mes de tu vida en ventas. Hoteles, restaurantes, bares, servicios de transporte, merchandising, el dinero va a fluir y hay que estar preparado para atraparlo. Si eres consumidor en esas ciudades, prepárate para precios más altos en todo. Vuelos con aumentos de hasta 50%. Hoteles con incrementos de 200 a 275%. Rentas disparadas. Y una presión inflacionaria que, aunque temporal, vas a sentir en el bolsillo. Si vives cerca de un estadio y rentas, hay una probabilidad real de que tu casero ya esté pensando en no renovarte el contrato para subirse al Airbnb mundialista. Y si eres parte de ese 78% de mexicanos que según las encuestas verá los partidos desde casa, bueno, al menos te ahorras todo eso. Lo que sí es innegable es lo histórico del momento. México se convierte en el único país del planeta que organizará 3 Copas del Mundo. El Azteca abrirá una justa mundialista por tercera vez. Algo que ningún estadio en la historia del fútbol ha hecho. Y eso, nos guste o no, tiene un valor que no se mide solo en pesos. Pero economía curiosa existe para que tomes decisiones con información real. Y la información real es esta: el Mundial es una oportunidad enorme para sectores específicos, un impacto modesto para la economía general, y una carga desigual para quienes viven más cerca de los estadios y tienen menos capacidad de aprovechar la fiesta. La economía siempre tiene ganadores y perdedores. El Mundial 2026 no es la excepción. Si este video te abrió los ojos sobre algo que no sabías, dale like y compártelo. Porque en México la economía la entendemos entre todos. Suscríbete a Economía Curiosa si quieres seguir viendo la realidad sin filtros. Nos vemos en el próximo video.